A veces, Dios permite que pasemos por los desiertos más largos, no para castigarnos, sino para mostrarnos de qué estamos realmente hechos. Y esta historia es prueba de ello. Hoy vas a conocer la vida de una mujer que, contra todo pronóstico, decidió no rendirse. Una mujer embarazada, sola en medio del viejo oeste, sin familia, sin ayuda, sin un apellido que la protegiera, pero con una fe silenciosa, con una fuerza y coraje que solo las almas marcadas por el dolor conocen. Esta no es una simple historia de madera, clavos y tierra. Es un relato de superación femenina, de independencia, de orgullo femenino, y también de esas sorpresas que la vida nos regala cuando ya creemos que todo está perdido. Es la historia de cómo el frío más intenso puede abrir espacio para el calor humano más inesperado. Una historia donde la soledad y esperanza caminan juntas, donde los juicios del pueblo, el prejuicio social y la discriminación de género no pudieron apagar la voluntad de una mujer decidida a construir su destino, literalmente con sus propias manos. Y si en algún momento de tu vida has sentido que el mundo te daba la espalda, si alguna vez has luchado solo o sola, sintiéndote pequeño ante gigantes, entonces quédate hasta el final. Esta historia va a tocarte el alma, porque no solo habla de Naya Redbird, habla de todos nosotros, de esos días en los que nos preguntamos si realmente somos capaces, y en los que Dios nos responde a través de caminos inesperados y personas inesperadas. Muchísimas personas que ven nuestros videos no están suscritas todavía al canal. ¿Y sabes qué? Si esta historia llega a tu corazón, si te hace sentir ese abrazo invisible que a veces tanto necesitamos, demuestra tu fe, tu esperanza y tu gratitud por estar aquí, dejando tu like y suscribiéndote ahora mismo. Dios se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Así que, si sentís que este mensaje es para vos, si estás aquí por algo más que casualidad, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la palabra de aliento que tu corazón necesitaba hoy. Y ahora, déjame contarte cómo empezó todo. Había una extensión de tierra tan árida y polvorienta que incluso las serpientes la evitaban al mediodía. Allí, bajo un sol inmisericorde, avanzaba Naya Redbird. Su silueta recortada contra el horizonte parecía una figura salida de una antigua leyenda apache. Su cabello, largo y enmarañado por el viento del desierto, caía sobre sus hombros mientras sujetaba con fuerza un saco de tela raída, donde llevaba lo poco que le quedaba en el mundo. No había un hombre caminando a su lado, no había familia esperándola al final del sendero, solo había ella, y dentro de ella, una nueva vida creciendo en su vientre. Una mujer embarazada cruzando sola el desierto de Wyoming, cargando más que peso físico. Cargaba la herida abierta del abandono, la memoria de un amor roto, y una determinación que ni el calor ni el cansancio conseguían quebrar. Cada paso de Naya era una afirmación silenciosa de superación femenina. Mientras otras mujeres de la región buscaban refugio en el apellido de un hombre o en las paredes de un convento, ella había tomado una decisión que cambiaría su destino para siempre: levantar su propio refugio en medio de la nada. Mientras sus pies descalzos pisaban la tierra caliente, su mente recordaba la última conversación con su madre. «Hija, el mundo no tiene piedad con una mujer embarazada sola en el viejo oeste». Pero Naya no creía en la piedad, creía en la fuerza y coraje, en la capacidad de resistir cuando el cuerpo ya gritaba por rendición. Su orgullo femenino no permitía espacio para la lástima. A cada amanecer, mientras veía la línea naranja del sol cortando el cielo, reafirmaba que no se detendría. El lugar elegido para construir su cabaña no tenía árboles, ni agua cerca, ni sombra suficiente para protegerla. Solo tierra dura y viento frío que, al caer la noche, recordaba a los lamentos de espíritus antiguos. Aún así,
Con las manos desnudas, comenzó la construcción de cabaña, levantando una estructura simple, hecha con maderas que recogía de bosques lejanos y piedras que cargaba desde el arroyo más cercano. Sus dedos, antes suaves, se llenaron de grietas. Sus uñas, antes cuidadas con esmero por su hermana menor, ahora estaban cubiertas de tierra. Y sudor mezclado con lágrimas bajaba por sus mejillas cada vez que una viga caía, o que el viento derribaba lo poco que había logrado levantar. Pero ella seguía, día tras día, noche tras noche. La soledad era su única compañera. A veces, al terminar una jornada de trabajo, Naya se sentaba en una roca frente a la estructura incompleta de su cabaña y hablaba en voz baja con el bebé que crecía dentro de ella. Le contaba sobre el futuro, sobre cómo juntos enfrentarían el frío, la lucha contra el intusescentose invierno, la discriminación de género y el prejuicio social de un pueblo que aún ni siquiera conocía su nombre. Le prometía que serían fuertes, que la resistencia emocional sería su escudo. Y aunque por momentos el miedo la abrazaba como un manto oscuro, ella respiraba hondo y seguía. A veces, bajo la luz tenue de la luna, podía jurar que escuchaba la voz de su abuela, como un eco de soledad y esperanza, susurrándole que ella no estaba sola del todo. Pero no era solo la naturaleza la que la desafiaba. Ya en su primera visita al pueblo más cercano, sintió en la piel los juicios del pueblo, miradas largas, cuchicheos que apenas disimulaban su veneno. Algunos hombres, al verla entrar sola a la tienda, murmuraban comentarios que mezclaban burla y deseo mal disimulado. Las mujeres, en cambio, la miraban con desaprobación, como si su sola presencia fuera una amenaza a la moral del lugar. Era la típica reacción ante una independencia femenina que no encajaba con las normas de la época. Naya no respondió a ninguna provocación. Compró lo necesario, cuerda, clavos, un saco de maíz, y regresó a su terreno, con la cabeza en alto, como quien sabe que la verdadera guerra aún estaba por comenzar. Cada noche, antes de dormir sobre un colchón improvisado de ramas y pieles viejas, Naya miraba las estrellas. Allí, bajo ese cielo inmenso y silencioso, se hacía una sola pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad de una mujer que lo ha perdido todo menos su dignidad? La respuesta aún no la tenía, pero cada día, con cada tabla clavada, con cada gota de sudor derramada, con cada lágrima escondida, ella se acercaba un poco más a descubrirla. La historia de valentía y de empoderamiento de la mujer que estaba escribiendo con sus propias manos apenas había comenzado. Y de alguna manera, en el fondo de su corazón, ella sabía que este viaje no sería solo sobre sobrevivir, sino sobre transformar el dolor en algo más grande. Los días comenzaron a volverse más cortos y las noches, más crueles. Naya Redbird, ya con el vientre visiblemente hinchado, sentía cómo su cuerpo cambiaba a cada amanecer. Su piel, curtida por el sol y el viento, mostraba nuevas marcas, cicatrices de ramas, cortes de herramientas, hematomas de caídas. Sus manos, ahora fuertes como la madera que cargaba, sostenían cada tabla como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. La lucha contra el invierno se anunciaba en el aire, en las primeras heladas al amanecer, en el crujido de la tierra, bajo sus pies descalzos. Pero quizás lo más difícil no era el frío ni el cansancio, sino el eco de su propio corazón, que algunas noches latía demasiado fuerte solo por el miedo a no despertar al día siguiente. La construcción de cabaña avanzaba lentamente. Las vigas, que antes parecían pesadas como montañas, ahora eran una extensión más de su cuerpo. Naya trabajaba desde antes de que saliera el sol, hasta mucho después de que la luna estuviera alta. Cada clavo que golpeaba con el martillo era una afirmación de su orgullo femenino. No había más testigos que el viento y los coyotes lejanos, pero en cada pared que levantaba, en cada tronco que colocaba, estaba escribiendo su propia historia de valentía. Su cuerpo, embarazado y fatigado, la desafiaba a diario. La espalda ardía, las piernas temblaban, y algunas noches despertaba sobresaltada, envuelta en sudor,
después de soñar que el techo colapsaba sobre ella y sobre el niño que aún no había visto la luz del día. Sin embargo, no era solo la naturaleza quien la ponía a prueba. Los habitantes del pequeño pueblo cercano comenzaron a hablar de ella. Los rumores crecían como maleza. Algunos decían que estaba loca. Otros aseguraban que había sido expulsada de su tribu por alguna falta imperdonable. Las mujeres del lugar susurraban que ninguna mujer embarazada debía vivir sola en el monte, que su independencia femenina era un desafío a las reglas de Dios y de los hombres. Cada vez que Naya iba al mercado por sal o por harina, sentía las miradas clavadas en su espalda. Se escuchaban frases como, «Esa mujer traerá problemas», o «¿Qué clase de madre se expone así?». Era como si su mera existencia desafiara siglos de prejuicio social. Pero lo más doloroso no venía de desconocidos. Lo más hiriente era recordar el rostro de Caleb Greywolf, el hombre que una vez había prometido protegerla y que, al enterarse de su embarazo, la dejó sin más explicación. Ni una carta, ni una despedida, solo el vacío. El mismo vacío que ahora llenaba con tablas de madera y con la esperanza ciega de que algún día su hijo o hija pudiera mirar aquella cabaña y entender que fue levantada con fuerza y coraje, no con lástima ni resignación. A veces, mientras martillaba, Naya murmuraba en su lengua ancestral una plegaria para que su hijo jamás tuviera que conocer el sabor amargo del abandono. El clima seguía empeorando. Una noche, mientras intentaba reforzar las paredes con barro y hojas secas, una ráfaga de viento derribó parte del tejado que acababa de construir. El aire helado se coló dentro de la estructura, haciendo que Naya se encogiera de frío y miedo. Se abrazó a sí misma, cubriendo su vientre, y en medio del silencio solo se escuchaba el crujido de las ramas rotas y el latido acelerado de su corazón. Era una lucha contra la naturaleza, pero también contra algo más profundo, contra el sentimiento de que tal vez, no iba a conseguirlo. Por un instante, la idea de rendirse la atravesó como una flecha. Pero al amanecer como tantas veces antes, respiró hondo, se puso de pie y volvió a empezar. Cada día era una batalla, pero también un manifiesto de resiliencia. La cabaña que poco a poco tomaba forma no era solo un refugio físico, era el símbolo de su resistencia emocional, de su negativa a ser definida por el abandono de Caleb, por los susurros del pueblo o por el clima despiadado. Aquella mujer apache, con el rostro curtido y las manos ensangrentadas, estaba escribiendo su propia historia de empoderamiento de la mujer, una historia que, aunque entonces ella no lo sabía, muy pronto cruzaría caminos con alguien que cambiaría el rumbo de todo. Pero esa ya es otra parte de esta historia. La mañana en que Dallan Harrow apareció por primera vez, el aire estaba cargado de polvo y silencio. Desde lo alto de su caballo pinto, observaba a la distancia aquella figura pequeña y decidida que movía troncos como si estuviera luchando contra el mismo destino. Dallan, conocido como uno de los vaqueros ricos de la región, era un hombre acostumbrado a mandar, a comprar y a obtener lo que quería. Pero ese día, algo en la imagen de Naya Redbird lo dejó inmóvil por unos segundos. No era solo una mujer embarazada cargando madera. Era la encarnación viva de la superación femenina, de la lucha contra el invierno y del orgullo femenino que parecía desafiar el viento y la tierra. A medida que Dallan se acercaba, los cascos de su caballo levantaban pequeñas nubes de polvo. Se quitó el sombrero, en un gesto que mezclaba respeto y curiosidad, y bajó de la montura. Se aproximó despacio, como si tuviera miedo de asustarla. Naya lo miró de reojo, sin detener su trabajo. Su rostro tenía esa mezcla de cansancio y determinación que solo quien ha conocido el abandono sabe sostener. Antes de que él dijera una sola palabra, ella ya había endurecido el semblante. Pero Dallan, con voz grave y pausada, simplemente soltó: «Lo que estás haciendo no es para cualquiera. Se necesita mucho valor para levantar un hogar aquí, sola, y así». Ella no respondió de inmediato.
Respiró hondo, secó el sudor de su frente, y sin mirarlo directamente dijo, «No le temo al esfuerzo, ni al frío, ni a los juicios del pueblo». Dalan sonrió, sorprendido. Acostumbrado a mujeres que bajaban la mirada al primer cumplido, aquella respuesta le pareció casi un desafío. Le ofreció ayuda para cargar unas vigas pesadas, pero Naya fue tajante. «No necesito ayuda. Ya llegué hasta aquí sola, y así seguiré». Su voz no tembló. No hubo espacio para la lástima ni para la condescendencia. Era la voz de una mujer que entendía el peso de la independencia femenina, pero que también cargaba en su interior cicatrices invisibles. Dalan no insistió. Solo asintió con un gesto leve, como quien acepta una derrota digna. La imagen de esa mujer quedó grabada en la mente de Dalan mucho después de marcharse. Esa noche, mientras cenaba en su rancho amplio y cálido, con chimenea encendida y criados que le servían a placer, no pudo evitar pensar en ella. Sola, en medio del desierto, enfrentando no solo al clima, sino también al desprecio y la discriminación de género de todo un pueblo que la juzgaba sin conocer su historia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió incómodo en su propio lujo. La resistencia emocional de Naya le había removido algo que no sabía que tenía dormido. Por su parte, Naya pasó esa noche como tantas otras, cenando un poco de pan duro y agua, recostada sobre el suelo frío, abrazando su vientre, y pensando si había hecho lo correcto al no aceptar la ayuda. Pero su orgullo no le permitía otra cosa. Ella no quería ser vista como una pobre mujer embarazada necesitada de salvación. Su batalla era contra el invierno, contra la soledad, contra los murmullos del pueblo, pero sobre todo, contra la tentación de bajar la guardia y depender de alguien más. Mientras el viento soplaba afuera, ambos, desde sus mundos tan distintos, se preguntaban lo mismo. ¿Qué clase de conexión pueden hacer entre dos personas que en apariencia no tienen nada en común, excepto la soledad? Pasaron varios días antes de que Dalan Harrow volviera a aparecer, pero cuando lo hizo, no llegó con palabras, sino con gestos. Una mañana fría, Naya encontró frente a su cabaña un pequeño paquete envuelto en tela gruesa. Dentro había mantas, un saco de frijoles secos, un poco de sal y varias ramas de leña seca. No había nota, ni firma, pero ella sabía exactamente de quién venía. Por un instante, su corazón se suavizó, pero enseguida endureció el rostro. No quería deberle nada a nadie, mucho menos a un vaquero rico que podría pensar que estaba comprando su gratitud. Aún así, esa noche, mientras el viento rugía afuera y la temperatura caía, Naya utilizó la leña para encender un fuego que la mantuvo caliente por primera vez en días. Se envolvió en las mantas nuevas y mientras comía un poco de frijoles cocidos, no pudo evitar sentir una solidaridad inesperada, casi como un abrazo invisible en medio de tanta adversidad. Su mente seguía repitiendo que no debía bajar la guardia, pero su cuerpo agradecía el calor, y en el fondo, su alma también. Con el pasar de las semanas, Dalan comenzó a dejar otros pequeños regalos, un poco de azúcar, clavos nuevos, algunas herramientas, siempre sin ser visto, siempre sin esperar reconocimiento. Naya fingía no notarlo, pero cada objeto era colocado con cuidado en un rincón de su cabaña, como si secretamente reconociera la bondad detrás de aquel gesto silencioso. Por las noches, al mirar esas cosas acumuladas, sentía algo que no quería nombrar: esperanza. Una tarde, cuando Dalan la encontró luchando por levantar una viga particularmente pesada, se acercó sin pedir permiso, y en silencio, la ayudó a colocarla en su sitio. Ninguno de los dos habló. No hubo miradas largas ni sonrisas coquetas, solo un trabajo compartido, en silencio, pero cargado de un entendimiento profundo. Era como si, por primera vez, Naya permitiera una rendija de confianza, sin entregarse por completo. Dalan comenzó a verla de otra forma, ya no como una mujer embarazada, sola y valiente, sino como una igual, una luchadora, alguien que merecía respeto y, quizás, compañía, aunque fuera a la distancia.
Naya, por su parte, no estaba lista para admitirlo. Pero cada vez que escuchaba el galope de un caballo cerca, su corazón latía un poco más rápido. La resiliencia que la había traído hasta allí seguía firme, pero una nueva emoción comenzaba a brotar en su pecho. Ambos sabían que aquello que empezaba a crecer entre ellos no era amor aún. Era algo más sutil, más lento, más profundo. Una promesa silenciosa de que, aunque la vida los había golpeado fuerte, quizás, solo quizás, todavía quedaba espacio para algo bueno. Los días siguientes fueron una mezcla de contradicciones para Naya. Por un lado, sentía una especie de alivio al saber que ya no estaba completamente sola en su lucha contra el invierno. Por otro lado, odiaba la idea de necesitar a alguien. La independencia femenina que había jurado mantener intacta comenzaba a tambalear, y eso la enfurecía más que el frío o el cansancio. Su mente recordaba cada palabra de su madre, cada enseñanza sobre no confiar demasiado en las manos de un hombre, incluso si ese hombre parecía distinto. El pueblo no tardó en reaccionar. Los juicios del pueblo comenzaron a volverse más crueles, más directos. Las mujeres la señalaban en la calle, y los hombres lanzaban miradas cargadas de insinuación y desprecio. ¿Quién se cree que es?, murmuraban. Seguramente está detrás de la fortuna de Harrow, como todas. La discriminación de género se hacía sentir como una cuerda que apretaba su garganta. Naya caminaba erguida, pero por dentro, cada comentario era como una espina que se clavaba más y más hondo. Un día, mientras recogía agua en el pozo, un niño del pueblo le lanzó una piedra. No fue grande, pero sí lo suficiente para dejarle un pequeño corte en la frente. Sangrando, con el orgullo herido y las lágrimas quemándole los ojos, Naya recogió la piedra del suelo y la guardó, no por venganza, sino como símbolo. Cada vez que sintiera flaquear sus fuerzas, miraría esa piedra y recordaría de qué estaba hecha, de fuerza y coraje, de resistencia emocional, de una historia de valentía que no terminaría con el rechazo de un pueblo. Las noches comenzaron a volverse más largas. Los murmullos de la comunidad aumentaron. Algunos llegaron a sugerir que Naya debía ser expulsada del pueblo por conducta inmoral. La discriminación de género tomaba formas cada vez más agresivas. Pero ella, lejos de huir, comenzó a trabajar aún más duro en su cabaña. Martillaba más fuerte, reforzaba las paredes. No permitiría que el prejuicio social destruyera lo que había construido con sus propias manos. A pesar de todo, lo que más la atormentaba no eran los demás, sino ella misma. Cada vez que Dallin aparecía, sentía el impulso de pedirle que se fuera. Pero cuando él se iba, el vacío que quedaba era aún más doloroso. Era un conflicto que le robaba el sueño. Una parte de ella quería seguir sola. La otra empezaba a desear compañía, no por necesidad, sino por elección. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Una noche, recostada junto al fuego, con la piedra que el niño le había lanzado en la mano, Naya se hizo una promesa. No voy a dejar que nadie decida por mí, ni siquiera mi propio miedo. El invierno llegó de verdad una noche de diciembre, cuando el viento golpeaba las paredes de la cabaña como si quisiera derribarlas. Naya Redbird, con su cuerpo ya en los últimos meses de embarazo, trataba de mantener el fuego encendido, pero la chimenea, mal sellada y construida con las pocas piedras que había encontrado, empezó a fallar. El humo comenzó a llenar la pequeña habitación. En cuestión de minutos, el aire se volvió irrespirable. Naya tosía, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras trataba de abrir una pequeña ventana para que el humo saliera. Pero la corriente helada que entró solo empeoró todo. La desesperación fue inmediata. Cayó de rodillas al suelo, tosiendo, abrazando su vientre como si pudiera proteger a su hijo de aquel veneno gris. Por un momento, pensó que tal vez ese era su límite, que su resiliencia había llegado al final. Se arrastró hasta la puerta, la abrió como pudo y cayó sobre la nieve, con la respiración entrecortada. Allí, tirada en el suelo frío, bajo el cielo estrellado pero implacable del viejo oeste, pensó en todas las veces que había prometido
no rendirse, y se sintió frágil, vencida, pequeña. A la mañana siguiente, mientras aún intentaba recuperar fuerzas, escuchó un sonido que no esperaba, el galope familiar de un caballo. Dallan Harrow llegó con una pala al hombro, una expresión grave en el rostro, y la determinación de alguien que había decidido que ya no podía mantenerse al margen. Sin pedir permiso, comenzó a trabajar en la chimenea. Quitó las piedras mal colocadas, reforzó la base con barro y madera, y en silencio, bajo la atenta pero cansada mirada de Naya, reconstruyó lo que el frío y la improvisación habían destruido. Durante horas trabajaron juntos. Naya, a pesar de la debilidad, se levantó y comenzó a ayudarlo. Sus manos, ennegrecidas por el hollín y la tierra, se movían en sincronía con las de Dallan. No hablaron mucho, solo hubo miradas, gestos de entendimiento, y una complicidad que empezaba a formarse sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. Por primera vez, Naya permitió que alguien invadiera su espacio sin sentirse invadida. Cuando por fin terminaron ya caída la tarde, Dallan encendió un pequeño fuego de prueba. El humo ascendió limpio, sin invadir la habitación. Naya respiró hondo, y por primera vez en semanas, el aire que llenó sus pulmones no tenía sabor a derrota. Sentados uno al lado del otro, mirando las llamas, ambos comprendieron que aquella jornada había marcado un antes y un después. La solidaridad inesperada se había convertido en un vínculo silencioso, pero real. Esa noche, mientras Dallan se alejaba montado en su caballo, Naya lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la niebla del anochecer. No sabía qué significaba aquello. No sabía si debía sentirse agradecida o asustada. Solo sabía una cosa. El mundo ya no parecía tan frío como la noche anterior. Con cada visita de Dallan, algo en el corazón de Naya comenzaba a suavizarse, aunque ella no lo admitiera ni bajo tortura. Pero lo que crecía entre ellos no pasaba desapercibido para el resto del pueblo. Las miradas de desconfianza se hicieron más evidentes. Un día, al ir a comprar harina y sal, Naya se enfrentó a una humillación pública. El dueño de la tienda, un hombre viejo y amargado llamado Mr. Hargrove, le negó el crédito. Aquí no fiamos a gente que no sabemos quién es, y mucho menos a mujeres en su condición, dijo, mirando descaradamente su vientre. La rabia que Naya sintió fue como un incendio repentino. Quiso gritarle, enfrentarlo, pero se contuvo. Salió de la tienda con la cabeza erguida, pero por dentro el dolor era profundo. No era solo la necesidad de alimento, era la sensación de ser medida, juzgada y descalificada por el simple hecho de ser una mujer embarazada y sola. La discriminación de género no era sutil. Era violenta, directa y constante. Y lo peor de todo, era que algunos decían a sus espaldas que todo lo que tenía era gracias a Dallan, como si su propio esfuerzo no valiera nada. Esa noche, mientras reparaba una de las paredes de su cabaña, Dallan llegó sin previo aviso. Naya, con los ojos aún rojos de rabia, no pudo contenerse. ¿Sabes lo que dicen? Que estoy aquí, porque tú me ayudas, que mi valor depende de ti. Dallan la escuchó en silencio. Se quitó el sombrero, respiró hondo, y simplemente dijo, entonces demuéstrales que están equivocados, y si alguna vez te ayudo, que sea porque tú lo permites, no porque yo lo decida. Las palabras de Dallan calaron hondo. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Naya permitió que él compartiera un plato de comida junto a su fuego. No hubo promesas, no hubo caricias, solo una conversación larga y honesta, llena de silencios incómodos, pero necesarios. Ambos entendieron que la relación que crecía entre ellos tendría que construirse igual que la cabaña de Naya, tabla por tabla, clavo por clavo, y sin atajos. Mientras el pueblo seguía cuchicheando, mientras las fofocas crecían como hierba venenosa, Naya encontró una nueva fuerza dentro de sí misma. La resistencia emocional que había desarrollado la llevó a tomar una decisión. Ya no viviría según lo que otros pensaran. Si Dallan quería estar allí, tendría que hacerlo por ella. No por pena, no por caridad,
sino por verdadera voluntad. La siguiente mañana, mientras el sol comenzaba a calentar la tierra congelada, Naya salió de su cabaña, respiró el aire frío y por primera vez en semanas, sonrió. Solo un poco, solo por dentro. Días después, cuando Dalan regresó a la cabaña, encontró a Naya esperándolo en la puerta. Sus brazos cruzados, su expresión firme. Si vas a venir, que sea por mí, no por caridad, no por lo que digan los demás. No quiero ser tu buena acción del mes, ni tu capricho de invierno, dijo ella, mirando directo a sus ojos. Dalan la observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, en un tono más bajo, casi como una confesión, respondió: No vine para salvarte, Naya. Vine porque me importa lo que te pase, porque desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti. La sinceridad de sus palabras rompió algo dentro de ella. No era un salvador, no era un héroe de novela, solo era un hombre, reconociendo que estaba allí porque quería estar. Esa conversación cambió algo entre ellos. No se abrazaron, no se besaron, pero hubo un entendimiento profundo, como una tregua tácita entre dos guerreros cansados. A partir de ese día, la presencia de Dalan ya no era una amenaza para la independencia femenina de Naya, era un apoyo que ella elegía aceptar, en sus términos. Por primera vez, Naya sintió que la soledad y esperanza que había acompañado su viaje desde el inicio empezaba a inclinarse más hacia la esperanza. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente se llenó de pensamientos que nunca antes se había permitido. Imaginó un futuro, no perfecto, no fácil, pero suyo, y quizás, solo quizás, compartido. La tarde era fría, pero el fuego dentro de Naya Redbird ardía más que nunca. Después de semanas de visitas silenciosas, de miradas que evitaban cruzarse demasiado, tiempo, y de esa constante mezcla de gratitud y resistencia que ella cargaba, había llegado el momento de hablar. Naya lo sintió en el pecho como una descarga. No podía seguir permitiendo que la situación siguiera así, confusa, ambigua, en un territorio donde la independencia femenina y el temor al abandono se enfrentaban cada día. Cuando Dalan Harrow apareció a caballo, con su sombrero polvoriento y la expresión tranquila de siempre, Naya ya lo estaba esperando. De pie frente a la cabaña, con Dao, los brazos cruzados y el corazón latiendo con rabia y esperanza a partes iguales. Sin darle tiempo a desmontar, ella habló primero. Su voz, fuerte pero temblorosa en la base, cortó el aire. Si vas a venir, Dalan, que sea por mí, no por caridad, no por pena, y mucho menos para silenciar los juicios del pueblo o demostrar algo a alguien. Las palabras salieron de su boca como una ráfaga de viento seco, cargadas de orgullo femenino y de ese miedo que nunca admitiría en voz alta. Dalan bajó del caballo lentamente, la miró a los ojos y respiró hondo antes de responder. El silencio entre los dos era casi tan denso como la nieve acumulada alrededor de la cabaña. Finalmente, él dio un paso al frente y habló, con esa voz grave que parecía tener la textura de la tierra. No vine para salvarte, Naya. Vine porque me importa lo que te pase, porque cada día que paso lejos de aquí, pienso en ti, en tu fuerza, en tu coraje, en cómo desafías al mundo, sola, bajo este cielo inmenso. Ella parpadeó, rápido, tratando de retener las lágrimas que amenazaban con traicionarla. La superación femenina no significaba no sentir. Significaba, muchas veces, llorar a solas para que nadie viera las grietas. Naya no respondió de inmediato. Caminó hacia un costado de la cabaña. Recogió una cuerda que había dejado olvidada y la enrolló con cuidado entre sus manos. Sentía el peso de la resistencia emocional, de las decisiones difíciles, de la constante duda de si estaba permitiendo que alguien cruzara una línea que había jurado proteger. Pero esa tarde, algo cambió dentro de ella. No era debilidad aceptar el afecto de alguien. Era una forma distinta de empoderamiento de la mujer. Elegir quién podía entrar y quién no, bajo sus propios términos. Dalan, entendiendo que ella necesitaba espacio, solo añadió antes de marcharse: «Volveré mañana».
Si quieres, me dejas entrar. Si no, me iré sin preguntar. Naya lo vio alejarse, su figura montada perdiéndose entre los árboles cubiertos de nieve. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, la mezcla de emociones fue un torbellino. Por primera vez en semanas, no pensó solo en sobrevivir. Pensó en qué significaba realmente permitir que alguien más formara parte de su mundo. La soledad y esperanza que habían sido sus compañeras ahora se convertían en un dilema nuevo. Al amanecer, sentada junto a la chimenea que ellos habían reparado juntos, Naya se hizo una promesa. No cedería su libertad, pero tampoco se negaría la oportunidad de sentir algo. Más, algo que, aunque nacía en el frío, tenía el calor de un amor inesperado. La historia de valentía que estaba construyendo acababa de entrar en un capítulo que jamás había imaginado. Los días que siguieron a aquella conversación fueron extrañamente tranquilos. Dallan Harrow cumplió su palabra. Regresó al día siguiente, pero no exigió nada. Solo llegó con un saco de harina, unos clavos nuevos y un poco de madera seca. Naya Redbird, aunque aún mantenía cierta distancia emocional, lo invitó a pasar. Se sentaron uno frente al otro, junto al fuego, compartiendo un silencio que ya no era incómodo, sino lleno de significado. La lucha contra el invierno seguía, pero ahora el frío parecía menos amenazante con una presencia humana cerca. Cada día, Naya sentía que dentro de ella algo comenzaba a florecer. Era un sentimiento extraño, nuevo, pero que no podía ignorar. Su cuerpo, cansado y dolorido por el embarazo y por el trabajo físico, empezaba a relajarse cuando escuchaba el sonido de los cascos del caballo de Dallan acercándose. La superación femenina que siempre había sido su bandera no estaba en peligro. Al contrario, ahora encontraba un eco inesperado en la compañía de alguien que no buscaba controlarla ni rescatarla. Las conversaciones entre ellos se volvieron más largas, más sinceras. Naya empezó a contarle fragmentos de su vida antes de llegar allí. Las tardes largas en la reserva Apache, los recuerdos de su madre trenzando su cabello mientras le hablaba de resiliencia, de orgullo femenino, de la capacidad de las mujeres de construir su propio destino, aun en medio de la peor tormenta. Dallan, por su parte, compartía historias del rancho, de las veces que también se había sentido solo pese a tener todo el dinero que pudiera necesitar. Un día, mientras reforzaban juntos el techo de la cabaña, Dallan le hizo un comentario inesperado. Cuando te vi por primera vez, pensé que eras solo una mujer embarazada más, luchando por sobrevivir, pero ahora entiendo que eres mucho más que eso. Eres una fuerza de la naturaleza. Naya no supo qué decir. Solo sonrió, por primera vez sin reservas, dejando que su mirada se suavizara. La solidaridad inesperada que había comenzado con un saco de frijoles se transformaba lentamente en un vínculo real. Pero aunque la esperanza comenzaba a crecer, Naya no olvidaba las barreras sociales que aún los rodeaban. El pueblo seguía observándolos. Los juicios del pueblo eran como cuchillos lanzados desde las sombras. Cada gesto de Dallan, cada visita, cada conversación, era vista como una amenaza a la moral del lugar. La discriminación de género no desaparecía de un día para otro. Sin embargo, por primera vez, Naya sentía que tenía la fuerza necesaria para enfrentar todo eso sin doblarse. Aquella noche, mientras Dallan se alejaba bajo un cielo estrellado, Naya recostó una mano sobre su vientre y murmuró para sí misma: tal vez, después de todo, la vida me está dando una nueva oportunidad. Y esa simple frase fue suficiente para que, por primera vez en meses, durmiera profundamente, sin sobresaltos, soñando con un futuro que ya no parecía tan lejano. El día amaneció con un sol débil, de esos que apenas calientan la piel, pero que anuncian la llegada de una nueva estación. Naya Redbird se dirigió al pueblo para comprar telas y algunos materiales que necesitaba para terminar una de las habitaciones de su cabaña. Caminaba erguida, con paso firme, mostrando al mundo que seguía adelante. Pero al cruzar la calle principal, sintió todas las miradas clavadas en ella.
Sabía que la discriminación de género, los prejuicios sociales y los juicios del pueblo no se habían ido. Solo se habían hecho más silenciosos. Y, por eso mismo, más peligrosos. La escena se volvió inevitable cuando la esposa del reverendo, una mujer de mirada dura y lengua afilada, se le acercó justo en la puerta de la tienda. En voz alta, delante de todos, le soltó: «No es apropiado que reciba visitas de un hombre como Harrow. Las mujeres como usted terminan solas, o peor». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Algunos hombres apartaron la mirada. Las mujeres fingieron revisar sus cestas. Pero todos escucharon. Naya respiró hondo, apretando los dientes, sintiendo esa mezcla de rabia y dolor quemándole por dentro. Pero no respondió. No iba a darles ese gusto. Pagó sus cosas, mantuvo la cabeza en alto y salió de la tienda como quien lleva una corona invisible. Su resistencia emocional estaba siendo puesta a cientos de prueba, pero no iba a quebrarse. De regreso a su cabaña mientras el viento frío azotaba su rostro, pensó en todo lo que había logrado hasta allí. Había enfrentado el abandono, la soledad, la lucha contra el invierno, los juicios del pueblo, y ahora enfrentaría también las palabras venenosas de quienes nunca entendieron lo que significaba la verdadera valentía femenina. Al llegar, buscó la piedra que aquel niño le había lanzado semanas atrás. La sostuvo en su mano durante varios minutos, recordando cada lágrima, cada noche de frío, cada herida física y emocional. Luego, con decisión, la colocó en una repisa junto a la chimenea. Ese sería su recordatorio eterno, una señal de que había sobrevivido, que había luchado, que había vencido. La historia de valentía que estaba escribiendo no dependía de la aprobación de nadie. Días después, mientras Dallan la ayudaba a reforzar una de las paredes exteriores, ella le dijo en voz baja: «No quiero que dejes de venir, pero también quiero que sepas que, con o sin ti, seguiría en pie». Dallan, con una sonrisa sincera, respondió: «Y por eso mismo es que quiero seguir viniendo». En ese momento, Naya entendió que el empoderamiento de la mujer no estaba en decir no a todo, sino en elegir cuándo y cómo decir sí. Así, mientras el invierno comenzaba a dar paso a la primavera, Naya Redbird cerró un ciclo. No el de su historia, sino el de su soledad forzada. La cabaña, ahora completa, no era solo un refugio físico, era un monumento silencioso, a su fuerza y coraje, a su derecho de ser libre, y si así lo decidía, también de ser amada. Y así termina esta historia. Pero tal vez también sea el comienzo de muchas reflexiones dentro de ti. La vida de Naya Redbird nos recuerda que a veces Dios permite que atravesemos temporadas de soledad, de lucha, de frío emocional, solo para fortalecernos, solo para mostrarnos que dentro de nosotros hay más fuerza y coraje del que jamás imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que estabas escuchando un pedacito de tu propia vida, te invito de todo corazón a dejar tu like y suscribirte al canal. No sabes cuánto nos ayuda tu apoyo para seguir contando relatos que inspiran, que abrazan, que sanan. Y créeme, Dios se alegra cada vez que elegimos compartir mensajes de esperanza, resiliencia y superación femenina. Contame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que todo estaba en tu contra, pero aún así decidiste seguir adelante? ¿Cuál fue tu mayor acto de valentía? Me encantaría leer tu experiencia, porque tus palabras también pueden ser la luz que otra persona necesita en este momento. No olvides activar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder ninguna de las próximas historias que estamos preparando para ti. Historias de solidaridad inesperada, de amor inesperado, de resistencia emocional y, sobre todo, de empoderamiento de la mujer y fe en los días mejores que vienen. Y antes de irte, quédate atento al video que va a aparecer y en tu pantalla, porque seguramente también tiene un mensaje especial reservado para ti. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y sobre todo, gracias por no rendirte.
Nos vemos en el próximo video.